y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 26 de febrero del año 2023. Como Día del Señor, vamos a compartir la palabra del Señor. El texto de hoy, la Biblia, Nehemías capítulo 3, el versículo 28 al 32, sobre el tema, los tres principios del crecimiento de la iglesia. Se dice que una señora se encontraba preparando un paquete que iba a enviar para la India. Y en ese momento se presentó un niñito de la familia, el cual tenía un centavo que quería obsequiar al pueblo de ese país. Con el centavo compró un folleto evangélico y lo puso en el interior del paquete. Este folleto entonces llegó a las manos de uno de los jefes de Myanmar, que por medio de su lectura se convirtió al evangelio. Más tarde, ese jefe, después de haber experimentado lo que la religión de Jesús hace en el corazón del hombre, contó esto a sus amigos, con el resultado de que varios de ellos se convirtieron también. Más tarde, se organizó una iglesia, la cual pidió que un misionero fuera enviado, y 15,000 convertidos fueron el fruto de la pequeña semilla. Gracias a Dios. La semana pasada, el lunes, martes, por 2 días, nuestra iglesia, nosotros, el grupo de como 20 hermanos, fueron el lugar donde se llama Guayabal para compartir la palabra. A pesar que solo 2 días, gracias a Dios, el gran esfuerzo, el grupo sembró la semilla de la palabra. El tiempo del Señor, sin duda, nosotros creemos 100%, segaremos la cosecha de la palabra del Señor. Mire, hoy nosotros si tomamos el texto de Nehemías capítulo 3, de última parte 28 al 32, pero en realidad todo el capítulo, o del capítulo 3 de ese texto, ya veamos nosotros el libro de Nehemías. Gracias a Dios, Nehemías como un líder manifestó su pueblo, su propio don de liderazgo en la obra de reedificar los muros en Israel. Entonces, hermanos, ¿cuáles son los principios, especialmente 3? ¿Cuáles son los 3 principios a que Nehemías ponía importancia de levantar, de reedificar el muro? Quiero que entonces hoy en la mañana nosotros busquemos la respuesta en el capítulo 3. El liderazgo que Nehemías demostró es el que todos los líderes de la iglesia deben tener presente. Y también todos los cristianos deben tratar de tenerlo para desempeñar sus papeles como miembro de la iglesia, como luz y sal en esta tierra.
Entonces, hermanos, vamos a meditar hoy los 3 principios del crecimiento de la iglesia, viendo hoy capítulo 3, como lo que Nehemías mostró. Primero, uno de ellos es el principio de la cooperación. Imagínense ustedes, para llegar a nuestra iglesia, durante 2 días, demoró mucha hora para llegar de allá. Entonces mire, no solamente el grupo que fuimos, sino todos los hermanos, gran esfuerzo por medio de donaciones y también por medio de cooperación, nosotros podíamos hacerlo, la obra allá en Guayabal. Mire ahí viendo el caso de Nehemías, el principio de la cooperación. Cuando se le ocurrió la obra de reedificación de Nehemías, no planeó para hacerla él solo, él mismo, sino planeó para realizarla con la cooperación de todos. Qué interesante hoy capítulo 3, los nombres de más de 75 personas están escritos. Un capítulo hasta y versículo 32 y versículos, sin embargo, 75 personas están escritos. Mientras leen este capítulo, es verdad, algunos podrían pasarlo con rapidez, sin pensar la razón por la que Nehemías enumeró estos nombres, muchos nombres. Nehemías quería poner énfasis en que toda la obra había sido hecha por la cooperación de ellos, no él mismo. Mire, por eso hoy versículo 2 seguidamente nosotros podemos encontrar junto a ella. Y seguidamente podemos encontrar junto a ellos varias veces. Mire también en el capítulo 3, una característica que podemos encontrar es una frase de después de él, después de ellos. Por esta frase podemos suponer que todos trabajaron ayudándose unos a otros. Es decir, podemos encontrar el principio de la cooperación. Nosotros sabemos muy bien, la Biblia nos explica de la esencia de la iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como el cuerpo de Cristo. El cuerpo funciona bien cuando los miembros del cuerpo están bien armonizados, cooperando unos con otros. La obra del Señor no se puede realizar por un solo de nuestra iglesia. Pastor solito no. Por eso el Señor tomó la iglesia como un cuerpo e hizo realizar la obra por medio de la cooperación de los miembros. Cuando los miembros del cuerpo cooperan unos con los otros, la iglesia es el cuerpo de Cristo, podrá llevar la ordenanza al mundo de que Cristo es la cabeza del cuerpo. Hermanos, recordemos siempre la importancia, uno de ellos, ese principio de ver el crecimiento de nuestra iglesia, es la cooperación, ¿verdad? Y el segundo, Nehemías, gracias a Dios, dirigió la obra según, interesante, el principio de cada don o talento del grupo. En el capítulo 3, por lo menos más de 15 clases de ocupaciones están escritos. Y los que tenían estas ocupaciones participaron en la reedificación de los muros. Una cosa bien interesante en este punto es que ellos tomaron cada trabajo conforme a la profesionalidad. En otras palabras, según cada don o talento, ellos tomaron el trabajo que podían hacer mejor. Durante 2 días de esa misión para llevar comarca, gracias a Dios, el grupo que nuestra iglesia, los hermanos, tienen muchos talentos, dones. Ya nosotros sabemos como médico, maestra, profesora,
ya saben muy bien el equipo de sonido, todo el grupo, por el don, por el talento. Al ver aquí versículo 1, el sumo sacerdote tomó el trabajo de hacer la puerta de las ovejas. Por esta puerta, el sacerdote traía la oveja que se usaba para el sacrificio. Tal vez él era el único entre todos quien conocía bien cómo debía ser la puerta. Versículo 3, los hijos de Sena se encargaron, dice que trabajó para hacer la puerta del pescado. Supongo que ellos también eran entonces, ¿qué? Posiblemente pescadores. Y los demás, quienes no tenían alguna profesionalidad, tomaron como trabajo edificar la casa en que ellos iban a quedarse. En el versículo 23 está escrito lo mismo. Mire al ver la Biblia, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El principio más importante en cuanto a servir al Señor es que tenemos que servirle conforme a nuestro don, nuestro talento. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos saber qué talento tenemos? Ya nosotros sabemos, y cada uno de nosotros, qué don, qué talento el Señor me ha dado. Es verdad, si tengo algo que me gusta y además puedo hacerlo bien, pues esto puede ser mi don. Mire, aunque uno trata de hacer un trabajo bien, si no tiene la habilidad, no puede lograrlo, ¿verdad? Si tenemos algo que podemos llamarlo mi don, entonces eso sería algo que nos gusta y podemos hacerlo mejor que los demás. Por eso el psicólogo Abraham Maslow, una vez él dijo, el deseo más fuerte que los humanos tenían, era el deseo para realizarse a sí mismo, esa seguridad. Por eso nosotros sí sabemos la palabra carisma, que significa don en hebreo. Proviene de la palabra que tiene el significado de gozo. Gozo. Nehemías pudo lograr la gran obra de reedificar los muros durante pocos días, a través de ese principio del don de talento que tiene el grupo de su pueblo. El último principio del liderazgo de Nehemías, en realidad, era motivación. Mire, ese tiempo, la iglesia, nosotros necesitamos la palabra motivación. Motivación. La razón principal de que Nehemías escribió los nombres de los líderes fue para motivarlo, para animarlo. Los humanos tienen la tendencia de asegurar una buena reacción de los demás cuando ellos hacen algo que piensan que merece reconocimiento. En otras palabras, esperamos admiración o exhortación. No lo que estoy diciendo de el orgullo, sino admiración o exhortación de los otros para marchar hacia adelante. Al contrario, una palabra de reproche o regaños nos afecta, nos quita el ánimo. Y llegamos a sentirnos fracasados. Así somos nosotros de sensibles. Después de las palabras que usamos, el resultado puede ser muy diferente. Por eso, mire, veamos la Biblia, Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Cómo está diciendo de la exhortación o motivación. Yo voy a leer esa parte y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Es verdad,
que somos muchas veces, y aquí la palabra tacaños, de hablar, no le gusta en realidad, de animar a los demás. Hermanos, mire aquí, nosotros podemos ver un hogar donde no se dice la palabra admiración y exhortación. Entonces, es igual que una cárcel, ¿sí? Necesita motivación entre la familia. Veamos, imagínense un matrimonio, sin decirse admiración y el apoyo, la palabra de cariño, de amor. Ellos simplemente están unidos según la necesidad carnal. Veamos la iglesia, nuestra iglesia, donde no se dice admiración el uno por el otro. El frío viento invisible congelará a todos. Se enfría el amor entre los hermanos. Aquí versículo 20, Nehemías mencionó a Baruch diciendo, con todo fervor restauró. Otro tramo. Nehemías usó con todo fervor animando a Baruch. Hermanos, terminamos el mensaje hoy en la mañana. Ya seguidamente vamos a ver el video, ¿okay? Lo que hicimos durante la misión. Y también unos hermanos van a compartir un testimonio, como lo que ellos vieron y también experimentaron durante esa obra de la visita de allí, la misión comarca. Hermanos, recordemos hoy el mensaje hoy en la mañana. Los tres principios del crecimiento de la iglesia, viendo el capítulo 3 de Nehemías. Primero, recuerdan, cooperación y también el don y el talento del grupo de los hermanos. Y también el último, la palabra motivación. Allí entonces nosotros podemos ver el crecimiento de nuestra iglesia. Amén, ¿verdad? Dios le bendiga a todos.